en la ciudad de Resistencia. Rápido, nos vamos nuevamente a la comunicación telefónica. Allí lo tenemos a Alejandro Arada, diputado provincial de la provincia del Chaco. Bienvenido, Alejandro. Walter y Martín, te saludamos. Muy buenos días, Walter y Martín, y toda la audiencia. Bueno, Alejandro, contame las últimas novedades que tienen que ver con tu gestión de diputado. Bueno, la verdad que estamos trabajando en materia de salud pública muy fuerte. Hemos presentado varios proyectos que la verdad que pensamos que iban a tener por ahí el acompañamiento del oficialismo, pero la verdad que no pudimos avanzar en la última sesión, que tiene que ver con mejoras estructurales en el sistema sanitario como riesgo de salud, para que tengan un aumento y un reconocimiento el personal de salud que está en la trinchera de la atención del COVID-19. Creo que merecen un reconocimiento al esfuerzo, pero bueno, el oficialismo quiere discutir otras cosas, quiere discutir reforma constitucional y otros temas como la venta de inmuebles, que me parece que no hacen a la situación que estamos viviendo de pandemia. Y bueno, esta es la realidad de la provincia del Chaco en materia de salud. No pudimos avanzar en estos meses con distintos proyectos que nosotros habíamos presentado, lo que tiene que ver con la regulación laboral, un proyecto razonable que hemos presentado con el diputado Esdero para que todo el sistema sanitario pueda trabajar dentro del margen de la legalidad, que no haya trabajadores en negro. No es que presentamos una locura que el gobierno no puede cumplir, sino un plan elaborado donde se vaya teniendo en cuenta prioridades como profesionales, antigüedad, el área donde se desarrolla. Pero bueno, no tuvimos eco, no pudimos avanzar en ninguno de los proyectos de salud, porque ellos tienen los números para decir qué temas se tratan y qué no. Nosotros lo que hacemos son manifestaciones al sector, manifestaciones públicas de qué sería lo importante de una agenda política hoy. Perfecto. Así que estamos en esa situación. La verdad que trancado si se quiere, en algunos temas que son para nosotros importantes, para ellos evidentemente no tanto. Y bueno, así llegamos hasta el receso invernal, que termina el 24 de julio. Vamos a ver si antes no hay una extraordinaria o algo por el estilo. Correcto. Alejandro, otro también de los proyectos que se puede decir se arrima a lo que ya el gobernador en el día de ayer ha presentado es la famosa ayuda al comercio, a las pymes locales precisamente, no tan como ustedes presentaron el tema de prohibir la ejecución de multas o apercibimientos a los comercios que tuvieron que abrir lamentablemente porque, bueno, la situación es agobiante en cuanto a la economía, pero sí esta ayuda extraordinaria no reintegrable que anunció Capitanich en conjunto también con la Cámara de Comercio, ¿es un paliativo para esta situación? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros lo que habíamos presentado era una situación que reflejaba al comerciante hoy en su máxima expresión. Nosotros le solicitábamos a través del proyecto, le solicitábamos al gobernador que tenga en cuenta que ya no se podía estar más en esta situación de cuarentena eterna, porque había un sector enorme que era el de los comerciantes pequeños, medianos, y sobre todo ante la cuarentena injusta que se dio acá en el Chaco. ¿Y por qué digo cuarentena injusta? Porque hubo dos tipos de cuarentena. Una cuarentena era la que comenzaba cuando llegabas al centro, donde había todo tipo de controles y restricciones, donde no podías circular por la peatonal, donde no podías andar por el centro. Y la otra cuarentena se daba en los barrios, donde hasta cumpleaños y asados, fase 5, en un lado estaban en fase 1, restricción absoluta, y en el otro lado estaban en fase 5, incluido asados y cumpleaños. Entonces, le prohibías a los negocios que estaban dentro del macro y del microcentro que no abran sus puertas, que no podían
comercializar si no eran de necesidades indispensables. Y después los barrios estaban abiertos, ferretería, estaba abierto absolutamente todos los negocios, venta de ropa, venta de lo que busque, o sea, la gente vivía una vida normal, zona sur, zona norte, zona este, lo único que estaba la cuarentena irrestricta era en el centro. Entonces esto generó, esto genera una injusticia. Entonces cuando se genera una injusticia ya no te da ganas de seguir las normas, las reglas, porque no es justo para todos, o sea, no hay no hay un equilibrio en el cumplimiento de las medidas. Algunos tenían permitido todo, en el medio de esto tenían permitido los médicos no podían marchar, los piqueteros sí. Los médicos no podían manifestarse, algún pastor amigo del gobierno sí podía hacer culto. Entonces toda esta situación que se da de injusticia es lo que fue mellando la credibilidad, por eso nadie acató las últimas medidas de Capitanich. Creo que el enojo fue más que visible, y a la gente hoy ya mira de reojo, mira de lejos la cantidad de muertos y contagiados que tenemos, más allá de que es preocupante. Se están haciendo en el día 110 lo que tenían que haber hecho en el día 2 de la cuarentena. Exacto. Alejandro, te paso dentro un ratito con mi compañero de tareas. Antes te paso esta pregunta a ver qué opinión te merece. Bueno, en tus redes sociales he leído que obviamente tenés una opinión muy particular, una impronta muy individual con respecto a esta visión de este supuesto atentado a los tubos de oxígenos, obviamente, del hospital de Perrando, que al principio todos creíamos que era una mano negra la que anduvo por allí, pero finalmente en estas últimas horas se pudo descubrir algunos audios donde queda a la vista algunas fallas técnicas por el uso de material de segunda calidad o tercera calidad. ¿Qué opinión te merece al menos este primer revuelo antes que la justicia dé su dictamen? Mirá, la verdad que cuando hablaron, sobre todo desde el oficialismo, hablaron de un atentado y que lo relacionaban con la venida del presidente y que era un sector de salud pública que quería hacer sentir su reclamo. La verdad que todos quedamos atónitos, porque no podíamos creer que en la cabeza de algún ser humano pueda pasar como un reclamo, bajarle la llave del aire comprimido a 7 pacientes, 8 que estaban en estado crítico y que podían fallecer sin ese suministro. Sí, sí. Y la verdad que me daba vuelta también la cabeza, porque no podía haber tanta maldad, tanta perversidad en esa cabeza como para pergeñar esa situación. Y después la cosa se fue tornando un poco más clara cuando el fiscal comenzó a investigar y se dio cuenta que esas versiones venían o respondían a ciertas situaciones políticas que no tenían que ver, o que tenían que ver con desprestigiar al sector que hoy reclama. Ahí para mí se fue aclarando la situación, más con el audio que después fue conocido por las redes sociales y por distintos portales, donde uno se da cuenta que no hubo ningún tipo o por lo menos uno entiende que no hubo ningún tipo de mano negra que bajó esas llaves, sino que era un desperfecto que ya se había notado hace una semana atrás, que disparaba las alarmas. Entonces, creo que responde a esta situación de paranoia que se vive constantemente. Creo que es esa afección que tiene la credibilidad del gobierno provincial hace que lucubren todas estas suertes de conspiraciones que quieren venderlas a través de algunos operadores, y hoy la verdad es que cayó en saco roto todas esas primeras manifestaciones del oficialismo donde acreditaban ese atentado, que primero que ya era un atentado y segundo que ya significaba involucrar a personal de salud pública. La verdad es que muy bajo
Sí. la situación. Perfecto, perfecto. Alejandro, te paso el diálogo con mi compañero de tarea Walter Mespulek, que te va a saludar. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Ale. Muy buenos días para vos. Bien, bien, Ale. Una pregunta tiene que ver con este proyecto de ley que vos presentaste, que es el número 906, con el cual se estipula, digamos, un subsidio correspondiente al 40% de lo que figura en las boletas de servicio de luz e internet para el sector docente que está brindando educación, digamos, vía online o virtual, como se la designó últimamente. Sí, la verdad que uno va recogiendo los reclamos de los distintos sectores y cuando ve la situación real, porque una cosa es lo que plantean o las acciones que quieren llevar adelante el gobierno provincial y otra cosa es la realidad. Yo no creo que esté funcionando, como dice el gobierno provincial, el tema de las clases virtuales, sinceramente, no creo que esté funcionando con las expectativas que manifestó el gobierno provincial, porque uno recibe los reclamos de los docentes que tienen que cargar los datos en su celular, que por ahí se quedan sin datos, que la conexión que hay, el 80% de los alumnos, el papá no tiene la posibilidad de tener un celular con capacidad para lo que la situación lo amerita. Y todas esas situaciones nosotros entendíamos que había que hacer algún reconocimiento también a estos docentes que nadie les preguntó cómo va, cómo iban, porque lo único que se hace ahora son informes que llevan los docentes a la directora a su regional y la regional al ministerio. Entonces, esos informes me parece que no se condicen con lo que realmente sucede en la casa de Juancito, de Pedrito, cuando tienen que hacer la tarea o no pueden hacer un Zoom como se hace en las escuelas privadas que tienen clases virtuales. Las escuelas públicas no tienen clases virtuales. Lo único que hacen es armar el grupo de WhatsApp donde se pasan la tarea y después se le pasa al alumno directamente al docente. Entonces eso no es una clase virtual. Eso es depositar la confianza de que el niño va a hacer la tarea con la tutela del padre y sin ningún tipo de control, porque no hay posibilidad de hacer clases virtuales. Lamentablemente eso se debe también a que el 80% de las escuelas chaqueñas no tiene acceso a internet. Una, que no tienen acceso a internet, el 80% de las escuelas chaqueñas. Y segundo, yo quiero, si acá en Resistencia, el Gran Resistencia, hay dificultad con la conectividad, vos imaginate el docente que está en el Sausalito, ¿cómo hace? Bien, Alejandro, otro de los proyectos de ley presentados por vos es el que crea el plan de regularización laboral para todos los agentes y profesionales becados dentro de todas las modalidades, digamos, de los equipos comunitarios de salud. ¿Esto estará previsto tratarse cuando se reinicie la actividad parlamentaria? Y nosotros todas las sesiones extraordinarias quisimos meter el tema para ver si podíamos avanzar. La verdad que no pudimos. El oficialismo discute otras cuestiones que no tienen que ver con la pandemia ni con el sector de salud pública, que hoy es la protagonista de toda esta situación. No pudimos avanzar, la verdad que no nos daban los votos, no pudimos poner en debate siquiera la ley que presentamos nosotros, que tiene una cuota de razonabilidad y responsabilidad. No es que hicimos un papel y donde pusimos que pasen todos los que están precarizados, que pasen a planta, sino que le presentamos al propio gobernador un plan de gradual donde se termine con la precarización laboral, donde haya un ordenamiento serio y responsable de los expertos, que algunos son profesionalizados, son profesionales y cobran como un becado más administrativo, una ordenanza. Me parece que no es justo. Entonces, pasa por la voluntad del oficialismo querer discutir hoy el tema de salud. Evidentemente a ellos les interesan otras cuestiones,
no los temas de salud. Nosotros seguiremos insistiendo a través de la publicidad, a través de las redes sociales, a través de los espacios que tengamos, para decirle a la gente que hoy lo prioritario es que el sistema sanitario tenga otra vez una estructura en recursos humanos como la que tuvo años atrás. Alejandro, una pregunta tiene que ver, y en la última en este caso, con esta situación que se conoció hoy, donde un avión de la Presidencia de la Nación viajó a Calafate para traer unos médicos hacia la ciudad de Resistencia o a la provincia del Chaco. ¿Qué mirada le das a esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Máxime teniendo en cuenta la situación que se suscitó el fin de semana con el asesinato de este ex secretario de la actual vicepresidente de la Nación. Sí, mira, yo la verdad que eso lo veo como una debilidad más del sistema sanitario, traer médicos del Calafate acá al Chaco, más allá de que uno agradece la colaboración. Somos una de las provincias que está más complicada sanitariamente por el COVID-19, somos la tercera después de Lamba con los números más graves del país, y la verdad es que me sorprende que acá no haya médicos o no haya profesionales que nos quieren dar una mano. Yo la verdad que no creo que sea así. Creo que esto tiene que ver con no querer solucionar las cosas acá en el Chaco. Por eso es más fácil traer médicos. El otro día contrataban a través de una página de Nación, contrataban médicos donde planteaban un sueldo de 150.000 pesos por los 2 meses que iban a estar acá en el Chaco, ¿no? Y la verdad que esa plata se podría haber invertido en el sistema sanitario, en pagar a los residentes, en contratar más residentes, en contratar más médicos, más especialistas. Y bueno, no tienen otro criterio. Yo la verdad que uno ve la situación en la que estamos y agradece que vengan los médicos. Yo ayer estuve en el hospital Perrando y la verdad que lo que te cuentan el personal es que están trabajando a destajo, que ya no hay médicos terapistas porque están la mitad está aislada por presunto contagio, la otra mitad está trabajando 24/24. Es una barbaridad lo que está sucediendo en materia de asistencia profesional. Pero bueno, mirá, hoy la situación está tan delicada que si vienen del Calafate, yo no comparto, pero si vienen del Calafate o de Groenlandia, que vengan, porque el Chaco está en una situación grave. ¿Por qué te digo grave? Porque estamos con la sociedad que ya no le da artículo a cualquier medida que proponga el gobierno. Eso es grave porque estamos en la curva de contagio más grande que hemos visto en los últimos 2 meses o desde el comienzo de la pandemia. Tenemos 113 fallecidos, que es gravísimo. Eso te da el porcentaje que debemos andar en los 8.000, 9.000 infectados, según lo que dicen los profesionales. Siempre es la cantidad de fallecidos del 8% de la cantidad de infectados. Entonces son números muy, muy graves, y la verdad que hoy, si no podemos conseguir médicos acá y que vengan de donde vengan, ¿viste? Yo la verdad que a esta altura lo único que uno quiere es que podamos salir de este proceso lo más bien posible, lo mejor parado posible, que no haya tantos hermanos chaqueños fallecidos, contagiados. La verdad que está mal el sistema sanitario, y esta pandemia desnudó toda la situación que vive el Chaco. A tu criterio, ¿se realiza la cantidad de testeos que se debería llevar a cabo en la provincia? Porque si se testeara en forma más masiva, quizás tendríamos un panorama más claro de lo que es justamente la situación de la provincia. Ya te digo que no, porque yo tuve un caso en Villa Río Negro, que es ahí de mi barrio. Tuvimos 4 días insistiendo en el Ministerio de Salud para que vayan a hacer un hisopado de gente que tuvo contacto estrecho con una fallecida por COVID. Si nosotros tuvimos que joder 4 días con el Ministerio, evidentemente no están haciendo la cantidad de testeos que necesitamos hoy en el Chaco. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo, y quedamos en contacto para lo que sea necesario para actualizar y más que nada
llevar también la información fehaciente y correcta a la ciudadanía del pueblo. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme. Ahí estaban las palabras del diputado Alejandro Aradas en la mañana de Contacto Inicial.